Ya llegó a Cítrica Radio el programa que el hincha de Independiente estaba esperando. Siempre del Rojo Radio, con todo lo que ocurre en el Rojo de Avellaneda, con la conducción del doctor Fernando Oscar Gil y usted de copiloto. Siempre del Rojo Radio. ¿Qué tal, amigos, hinchas, socios, simpatizantes del Club Atlético Independiente? Hoy una edición triste porque sin dudas nos ha dejado un grande, nos ha dejado Hugo Villaverde, un crack, líder de la defensa, integrante de un equipo histórico que ganó absolutamente todo en Independiente, formador de una dupla memorable con Enzo Trocero. Y bueno, sabíamos que no estaba bien, que tenía problemas graves de salud, pero de todos modos eso no atenúa el dolor, no atenúa el impacto que nos deja esta triste noticia. El día domingo nos dejó Hugo Villaverde. Por eso hoy preparamos un programa especial para dedicarnos a este gran jugador y vamos a tener el repaso de su carrera, el análisis, y considero adecuado empezar con este relato, este magnífico relato que hizo Claudio Gómez, diciendo, o titulado para mejor decir, Yo quería ser Villaverde. Yo quería ser Villaverde. ¿Me ve? Digo Villaverde y me miran raro, ¿no? Si dijera Bocini, Bertoni, Burruchaga, bien. Pero Villaverde... ¿Por qué carajo, no? Este tipo elige a Villaverde, habiendo tantos buenos jugadores. Bueno, a mi vieja le pasaba lo mismo. Y yo tampoco sabía muy bien por qué quería ser Villaverde. Ahora sí, lo tengo un poquito más claro, pero cuando era pibe y lo elegí, yo no me hacía esas preguntas. Lo único que me importaba era tener esa camiseta roja con el número 2 en la espalda. Tuve varias camisetas. Pero hubo una. Era un modelo raro, ¿eh? Tenía mangas largas, un cuello blanco, así con 3 botoncitos, y un bolsillo blanco también acá a la altura del pecho. No era ni parecida a la que usaban los jugadores. Pero era hermosa. No me acuerdo yo si fue para Navidad, si fue para Reyes o para un cumpleaños, no me acuerdo. Abro el paquete, la saco, la despliego y me deslumbró. No pude decir ni gracia. Cuando la doy vuelta, le faltaba el número. No era la camiseta de Villaverde, era una camiseta cualquiera. Una camiseta anónima. Mi vieja vio mi cara y se avivó. Y entonces se apuró a darme otro regalo. Era un sobre de papel, bastante grande, pero muy poco prometedor, ¿no? Yo lo abrí así, sin ganas, lo abrí por compromiso. Y cuando saco la mano de adentro, me encandila un número. El más grande y brillante número 2 que yo había visto en mi vida. Mi vieja agarró la camiseta, me dijo, vení, vamos al altillo. Y ahí yo fui testigo de una revelación. Puntada a puntada. Esa camiseta
sin identidad. Se fue transformando en la camiseta de Villaverde. En mi camiseta. Lo que mi vieja no entendía. Pobre. Era por qué yo quería ser un jugador al que nunca le hacían notas, que nunca salía en la tapa de gráfico, que nunca hacía goles. Mamá, digo, es el mejor número 2 del mundo, le decía yo. Y era cierto. Pero no era lo único. Había algo, ¿no?, en el juego de Villaverde que yo le fui dando sentido con el tiempo. ¿Saben qué hacía? El tipo se quedaba siempre en el fondo, siempre como último hombre, y empujaba al equipo para que fuera al frente. Jugaba para que sus compañeros jugaran. Fue el tipo más solidario que pisó alguna vez una cancha. Nunca le importó el protagonismo, jamás buscó el reconocimiento individual. Equipo. Concepto de equipo. Eso era Villaverde. Bueno, ¿ven? Así me hubiera gustado explicárselo a mi vieja. Eso que de pibe yo todavía no entendía. Qué sé yo, no sé. Yo me acuerdo de esa camiseta y me da una nostalgia. Acá, ¿no? Sírvase. Gracias. Hasta luego. Y ahora seguimos en Siempre del Rojo Radio con Fernando Mosquera, ¿quién mejor que él para preguntarle sobre Villaverde, ¿no? Y sus años en Independiente, sus 13 años en Independiente. Contanos, Fer, ¿qué te dejó a vos el paso de Hugo por nuestra institución? Buenas tardes. Buenas tardes, y primero déjame saludar a la audiencia y a los cibernautas que en sucesivos tiempos escucharán lo que de aquí saldrá como charla respecto a Hugo Villaverde. Bien, digo, y a propósito de lo que me consultás, pocas veces el destino o la historia misma nos da un sacudón histórico, en este caso a los hinchas de Independiente, como a manera de aprendizaje, ya que es una semana muy particular. Vos fíjate que en la vereda de enfrente, nuestro clásico, y de la mano de un hijo pródigo como Gustavo Costas, llega más allá de cómo sea el resultado a la final, y Hugo Villaverde también lo era, es una de las columnas culturales para lo que nos hemos criado de un tiempo a esta parte. Creo que merece, como bien vos proponés, una reflexión al respecto. Yo siempre digo que las partes estratégicas de un club la deben manejar este tipo de gente, ¿no? Porque ganando todos tenemos idea, pero perdiendo normalmente querrán la revancha y harán en general, ¿no? Harán una exhaustiva retropresión para que eso no se vuelva a repetir, porque esto es una competencia y no siempre se puede ganar. Creo, y una vez más reitero, que es una prueba para los hinchas de Independiente cultural muy fuerte de lo que nos está sucediendo. Vos sabés, Fer, la forma como llega Villaverde a Independiente, porque por ahí están diciendo que llegó en condición de jugador libre, lo cual es técnicamente cierto, pero vos recordás bien lo estratega y lo zorro y astuto que era José Eppelboim, que es el mentor de su llegada a Independiente. Y ocurre que cuando Independiente se decide a traerlo a Hugo, el mercado de pases ya estaba cerrado. Entonces él negoció con Colón por afuera, sé que hubo una negociación, pero no obstante, para que pudiera incorporarse de inmediato a Independiente, se lo hizo figurar como jugador libre. Y bien que dio resultado, ¿no? Porque ya de entrada se amalgamó perfectamente con Enzo Trocero, a quien conocía de Colón, y reemplazaron nada menos que a Pancho Sá y al zurdo López, ¿no? O sea, no es fácil de golpe para dos por entonces jóvenes muchachos tomar el lugar dejado por tremendos monstruos, ¿no? Que ganaron tanto en Independiente.
Es muy cierto, y acabaste de nombrar uno de los pilares culturales de Peroy, que cuando estaba en el cenit de las victorias, se volvía a replantear cómo esto seguía, y Villaverde es producto de esto. Recuerdo que justamente en cancha de Ferro, donde en un 0-0 con All Boys, él reemplaza a Aldo Pichón Rodríguez, que jugaba de 5 en ese momento. De hecho, aquella defensa con All Boys atajaba a Quiroga, Soria, Carrica, que es quien venía jugando en el puesto que después tomaría Villaverde, Trocero y Pavoni. Es decir, que de alguna manera podemos decir que se estableció una línea de 5, ¿no? Pero tal cual como vos lo decís, Villaverde, en mi concepto, podemos reemplazar o decir las 657 veces que formó, tanto en Independiente como en Colón, dupla con Enzo Trocero, de sus 374 partidos. Pero lo importante para mi modo de ver, que tiene vigencia por lo menos hasta la eternidad, es lo previsible como persona y para el grupo. Cuentan quienes los acompañaron que él era el tesorero de aquellas jornadas de fútbol tenis que hacía para formar justamente y respaldar todo este grupo, del cual él no solo garantizaba la parte monetaria, sino tenía que ver con que él sabía perder. Por eso yo, y en él voy a, justamente en Hugo Villaverde, diferenciar el concepto de ganar, que él era un ganador nato, y tener éxito. Ganar es como lo hacía él. Te garantizaba que cuando evidentemente perdía, pasaba lo que te acabo de comentar, pero hoy tenemos jugadores, equipos, y bueno, demás funcionarios que garantizan el éxito. Esto es, que se montan sobre las reglas y las cambian para que quede para la posteridad que han ganado. Esto es una cultura muy particular que evidentemente se nos va a ir perdiendo. Más allá de lo que él pudo haber sido como jugador y como número 2 y como líbero, como verdadero líbero, ¿no? De una línea de 4 que en Independiente fue fundadora allá por el año 59 con Gin López. Digamos que no solo lo tuvo como estandarte a Hugo Villaverde, pero podemos, si me permitís, nombrar a Tomás Caferata, Ernesto Sandes, Luis Facio, Fermín Lecea, Sabino Coleta, Jorge Musegne, Rubén Marino Navarro, que fue el primero de esa línea de 4 que te acabo de mencionar, Miguel Ángel López, Osvaldo Carrica, a quien reemplazó, Francisco Sá, Carmelo Giuliano, y después tomaría, cada uno evaluará cómo, esa posta Arseno y Rochen. Pero sigo insistiendo y remarco esto: qué importante en un grupo de trabajo, en un grupo futbolístico, tener a alguien previsible, más allá de que uno no opine como él. Él tomó una posición, recordemos, con el respecto al periodismo, y la respeto siempre. Qué bueno es tener referencias en una vida donde todo es variable. Villaverde era una fuente de consulta para él y para sus compañeros. Quizás el mejor referente de algo que, como en la música, se necesita, que son los silencios. Para hacer música tiene que haber sonido y también tiene que haber silencio. Villaverde lo era. Sin dudas que sí. Y bueno, yo creo que este perfil de su personalidad, de dedicarse solo a jugar y no declarar, yo no sé si quizá tuvo algo que ver en que no tuviera en las selecciones nacionales el rol que hubiera merecido, porque estamos hablando que es uno de los mejores 2, no solo de Independiente, sino del país y de todos los tiempos. Y uno no deja de preguntarse por qué no tuvo más oportunidades, ¿no?, en la selección nacional. Bueno, por un lado las lesiones, ¿no?, que él siempre tuvo este problema, sobre todo una lesión muy grave que lo aquejó en Escocia cuando jugó con la selección, donde tuvo en el tobillo una lesión de la cual le costó muchísimo recuperarse. Y bueno, esto sin dudas lo apartó un poco de lo que era la chance de consolidarse como 2, porque había tenido una muy buena gira en ese minuto, pero
lamentablemente entre las lesiones y el silencio me parece que le hizo perder terreno frente a Luis Galván, que era un buen zaguero, pero que yo entiendo que estaba un poco por debajo de lo que era Hugo Villaverde, ¿no? Bueno, refiriéndote a lo que vos decís, creo que yo a todos los hechos hay que darle contexto. Independiente pasó en ese momento por el mejor de sus momentos internacionales, donde los jugadores no estuvieron disponibles, lo cuenta Comiso, que era el titular, el número 4 de aquella selección, justo debutó con Menotti el día que Independiente tenía que jugar la final, el 12 de octubre, y Argentina jugaba con España. Y en ese contexto también estaba Hugo Villaverde, que según tengo entendido, entre los defectos genéticos que todos tenemos cuando al nacer, tenía en relación a sus tendones los huesos largos, es decir, por eso las reiteradas lesiones, más allá de la que vos nombraste con Escocia cuando se cayó y se jodió muy mucho el tobillo, y la palabra es joder, porque esa es la que nos cuenta Norberto Outes, que estaba también en ese partido. Alguna vez lo ha hecho, estoy recordando en este momento, pero el caso de Hugo tiene que ver un poco con eso. Independiente tenía varios frentes en ese momento y no tenía la disponibilidad que sí tenía Talleres, que recordemos, como tipo del interior, daba, a diferencia de River y Boca, recordemos que Gatti va a la selección porque jugaba en Unión, los jugadores a la selección. Luego pasó lo que conocemos. No obstante, Villaverde, y sobre todo para los que somos de esta generación, era un jugador que más allá de su único gol, que tuve oportunidad en cancha de verlo, que fue en un 2-2 acá cerca, con Deportivo Español, en la definición por penales, que justamente se lo hizo al legendario catalano, un jugador referencial. Yo creo que, así como nosotros, su recuerdo perdurará cuando veremos, y hasta que nos extingamos nosotros, que lo pudimos ver, como pasó con los que te acabo de nombrar, con los jugadores que ya normalmente se van perdiendo, cuando veamos un cruce, una barrida hacia abajo, no solo invocaremos a Claudio, sino a Hugo Villaverde, los que todavía lo recordemos. Por eso, en el caso de él, por su estilo de juego, que era bancarse a todo el equipo detrás, creo que es una referencia cuando uno nombra o cuando uno quiere jugar de una determinada manera. Jugame como Villaverde. Sin duda que sí. Y bueno, esto fue así, permaneció en el club desde 1976 hasta el final de ese recordado torneo 88-89, donde, como bien vos decías, se definía por penales en caso de empate. Independiente había empatado 2-2 con Español, se patearon un montón de penales. Finalmente el resultado del partido oficialmente es 14-13 a favor de Independiente, y uno de esos 14 goles lo hizo Villaverde. Yo entiendo que este es un gol estadísticamente válido, porque, insisto, el resultado oficial del partido es 14-13 a favor de Independiente, así que yo lo computo como válido. Y con el otro gol que se dice que hizo en la definición de la Copa Interamericana del 76 en Venezuela contra Español de México, tengo dudas. Obviamente en aquella época había pocas redes, poca difusión, pocas noticias, porque algunos le dan a Arroyo ese gol. Arroyo, recordará, ser un puntero derecho que por entonces jugaba en Independiente, de origen tucumano. Y hay algunos medios que se lo dan a Villaverde y otros que se lo dan a Arroyo. Yo no sé qué información vos tenés al respecto de este gol. Bueno, vos sabés que yo tengo programas y en los cuales he podido entrevistar a Arroyo, y él me garantizó que había sido él. Así que, como ante la imposibilidad de poder hablar con Villaverde, si bien me lo he encontrado ahí por Avellaneda, la verdad que siempre me olvidé. Dije, tengo que preguntarle esto y me olvidé. Pero sí, yo tengo la misma información en aquel partido del cual vos decís, donde, a ver, si no recuerdo, Pavoni, Bertoni, Arroyo, Soria,
fueron los que convirtieron y atajaba Alfredo Gay, ¿no? Un partido donde formó dupla con Enzo Trocero y Semenegui jugó de número 5. Hablo de Semenegui porque también muchas veces conformó dupla en esos interregnos que hablábamos, que cumplía Carrica, ¿no? Antes de que viniera él, ¿no? Uh-huh. En ese partido en Venezuela, vos sabés que se había dado algo muy especial, porque habían viajado solamente 16 jugadores de Independiente, o sea, los 11 titulares y los 5 del banco, y resulta ser que en el primer partido, porque se jugaban 2, fueron expulsados Bocchini, cosa rara, ¿no? Bocchini y Percy Rojas, y para el segundo partido no quedaban jugadores. De hecho, Independiente tuvo solo 3 suplentes, y tanto es así que jugó Carrica con la número 10, porque Sí. no había jugadores. O sea, Carrica tuvieron que ponerle la número 10, más allá de donde haya jugado en la cancha, porque no juntaban, eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día esto es impensable, hoy viajarían 20 jugadores, 30. Pero en aquel momento estaban así de acortadas las cosas y sucedió esto, ¿no? Bueno, Villaverde era uno de ellos, pero creo que jugó Carrica de 10 en el segundo partido porque se habían sido expulsados Percy, Rojas y el Bocha. Sí, tal cual, sí. Sí. Es más, estoy haciendo memoria mientras te escucho hablar. Él se despide en la fecha 19 del 88-89 con Jorge Solari en River, de visitante, ganamos 2-1. Ese partido de la Interamericana con Español fue el último por la Copa Interamericana. Después la Intercontinental también fue el último partido, también con el Liverpool. Con Peñarol fue el último partido que jugó en Libertadores, por la Copa Libertadores, el 4-2 de local, también. Y por la Supercopa jugó de visitante contra Cruzeiro, un partido que perdimos 1-0. Esos fueron los últimos partidos que tuvo en las distintas copas en la cual intervino un jugador icónico, ¿no? Como que estamos hablando en este momento, ¿no? Exactamente. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo este aporte. No podía faltar tu palabra en un programa recordatorio a Hugo Villaverde, así que te agradezco mucho estar conectado con Siempre el Rojo Radio. Como siempre te digo, el agradecido soy yo por tenerme en cuenta y felicito justamente esta moción que tenés junto a Ricardo de celebrar a alguien que nos deja en el club nada más ni nada menos que a su hijo para trabajar con nosotros. El abrazo grande. Bien, seguimos en este programa especial dedicado a Hugo Villaverde. Recién repasábamos sobre sus logros y sus méritos como jugador, y ahora la opinión de Ricardo Pesaño, tu recuerdo sobre este jugador multicampeón en Independiente que verdaderamente hiciera historia en lo que hace a la defensa de nuestra institución. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Oyente de Siempre el Rojo Radio, la producción de Radio Cítrica. Y bueno, una semana muy triste. Los hinchas Independientes realmente, y sobre todo los que lo vimos jugar toda su carrera en Independiente, todos sus campeonatos, todos sus quites, la verdad que fue un 2 excepcional. La verdad que realmente quizás no tuvo la suerte en la selección por esas lesiones que pasaron, pero fue un gran jugador, una excelente persona. Vos sabés que yo, cuando estuve en la época de Pedro Iso, en la última, que estaba Trocero, él era ayudante de Trocero, o sea, conviví con él en algunas cenas dentro de la concentración, y la verdad que una persona medida, no hablaba muy poco. Vos fíjate que daba muy pocas notas a la prensa. Siempre lo veíamos caminar por Avenida Mitre con su bolsita de compra, la verdad que ayer comentábamos esto con los muchachos. Así que bueno, la verdad que un gran jugador, una gran persona. Me acuerdo en esa época que yo estuve con Cacho Galano, que él me comentó que ellos trajeron a Trocero y a Brites, y Cacho de Trocero le dijo: hay que traerlo a Villaverde. Y Cacho Galano hizo toda la gestión,
junto a Eppelborn y trajo a este gran jugador que tuvo Independiente. Así que la verdad que muy triste, un hombre relativamente joven para la edad que soy, y se fue parte de la historia de Independiente. A mí me parece que yo por ahí escuché que habría que ponerle un sector de la cancha. En realidad habría que ponerle a varios sectores. Tenemos la garganta del diablo, las gargantas sí son del diablo, pero las gargantas son para ponerle nombres a jugadores, y a mí me parece que lo tienen que hacer en vida. Nosotros cuando estuvimos en su momento en la subcomisión de museo, lo propusimos, porque esto habría que hacerlo en vida. Una garganta debería llamarse Hugo Villaverde, otra garganta debería llamarse Enzo Trocero, no sé, podemos poner más nombres, Uruchaga, no sé, a ver, no sé, decime vos, ¿quién sería para vos a lo mejor? Hay tantos. No, ya sé, pero hay tantos lugares también, hay muchos lugares para poner, porque vos podés poner, incluso en cada garganta, podés poner en cada sector un nombre. Y me parece que hay que hacerlo en vida, Fernando. Esto hay que hacerlo en vida sí o sí, porque esta gente que dio todo por Independiente, porque la verdad que dio todo, porque económicamente no era una época donde los jugadores ganaban lo que ganaron hoy. Me parece que esto debería hacerse como ya se hizo con Bochini, con Santoro, con Pavón. Me parece que es un tema que hay que hacerlo. Así que la verdad que, bueno, triste, pero con el orgullo de haber visto al mejor 2 de toda la historia del fútbol argentino. No de Independiente, del fútbol argentino. Era un jugador implacable, un tiempista, llegaba siempre, tenía gran panorama de lo que era la zona defensiva. Él se quedaba siempre atrás, por esto es que no hacía goles, pero porque no iba a buscar cabezazos, nada. Él siempre jugaba para los demás. Él cubría la defensa y todos los demás que se vayan arriba. Por eso Trocero tantos goles. Trocero es uno de los defensores más goleadores del fútbol argentino, pero esto lo consigue gracias a que tenía el respaldo de Hugo Villaverde. Por eso sabía Enzo que se podía ir adelante a tratar de hacer uso de su buen cabezazo, de su buen remate de zurda, pero todo gracias a que tenía al tiempista de Villaverde atrás. Y como vos decís, llegó en el 76, llegó Hugo. Trocero y Brites habían llegado en el 75. Se hizo la gestión, como vos decís, y si bien el jugador llegó técnicamente libre, lo cierto es que había habido una negociación entre Independiente y Colón, una de esas negociaciones que bien sabía llevar adelante Eppelborn, y como el mercado de pases ya estaba cerrado para las compraventas, se hizo figurar como que quedaba libre, pero en realidad hubo una negociación por la cual se permitió que llegara Villaverde Independiente. Y sí, lo que vos decís, el tema de las lesiones, yo creo que esto y su carácter y su postura de no hablar con la prensa es lo que quizá lo llevaron a no tener el destino de selección que se merecía, ¿no? Él integró la selección de Menotti después del campeonato del 78, jugó varios partidos en una recordada gira por Europa del año 1979, y acá en el último partido de esa gira en Escocia sufre una grave lesión en el tobillo, que esta lesión lo tuvo a maltraer mucho tiempo. No me acuerdo bien. ¿Sí? ¿Mucho tiempo? Sí, estuvo casi un par de años sin poder volver. O sea, volvía y se lesionaba, hasta que finalmente pudo lograr estabilidad. En ese tiempo Independiente tenía grandísimos jugadores, y en ausencia de Villaverde, quien jugaba de número 2 era Holguín. Fíjate el nivel de los jugadores. Pero cuando Villaverde recuperó en definitiva su capacidad de jugar los 90 minutos, Holguín quedó desplazado, porque la dupla era Villaverde-Trocero. Eso estaba más que claro, y bueno, así terminó imponiéndose. Esta dupla duró hasta que Trocero en el 85 se fue a jugar a México, donde no tuvo suerte, pero bueno, hasta ese momento se mantuvo la dupla. Y Villaverde se termina retirando en el 89, jugando algunos partidos de ese torneo donde Independiente salió campeón, con Jorge Solari de técnico, y
al día de hoy que sigue su recuerdo. Yo creo que si él tuviera un perfil más alto, si le hubiera gustado más estar en los medios, hablar con la prensa, quizá hacer algún escándalo, yo creo que hubiera sido tenido más en cuenta para la selección, más allá de sus lesiones, porque la oportunidad en la selección la tuvo y jugó muy bien, pero las lesiones lo volvieron a marginar. Sí, la verdad que es una pena, pero bueno, la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho tiempo y me parece que es una gloria. Yo siempre digo que la máxima gloria que tenemos es el Bocha, pero Villaverde le sigue ahí en esa mesa chica de jugadores grandiosos que tuvo Independiente. Realmente, y ya te digo, yo lo vi como persona, lo viví 6 meses como persona, y la verdad, un respeto, un tipo con una amabilidad, que realmente a veces viste que los jugadores, sobre todo hoy, ¿no? En aquella época no tanto, pero hoy se creen que son dioses, y Villaverde tenía la humildad que tenía cualquier ser humano bien, y la verdad que una pena. A veces cuando tomábamos café, cuando hemos tomado no hace mucho tiempo por Avenida Mitre, lo veíamos pasar con su bolsita, iba y venía, y la verdad que por eso te digo que es una semana muy triste. Realmente que sí. Vamos yendo a los fríos números de Villaverde en Independiente. Digamos que él llega al club en el año 76, como decíamos, proveniente de Colón. De inmediato se integra a la titularidad del equipo y a mitad de ese año 76 llega como técnico el Pato Pastoriza. El técnico cuando llega Villaverde era, vos lo recordarás, Miguel Ignomirielo. Cuando llega Villaverde a mediados de año, el técnico era Ignomirielo, pero a mediados de año llega el Pato Pastoriza, y yo creo que es el Pato el que termina de amalgamar esta gran dupla, con sus asados, con su cordialidad, con su forma de ser unida con el plantel. Termina él de generar esta gran dupla que se terminó conformando y ganando 2 campeonatos nacionales consecutivos. El primero, el más recordado de todos, por haber ganado con 8 hombres a Córdoba, a Talleres en Córdoba. Uno de esos 8 hombres era Hugo Villaverde. Y luego el del 78, donde se le gana con los recordados goles de Bochini a River, 2-0, y ese es el segundo título que Villaverde consigue a nivel nacional, porque ya en el mismo año 76, con la dirección de Pastoriza, había ganado la Copa Interamericana, ganándole, en penales a Atlético México, a Deportivo Español de México, para mejor decir. Le terminamos ganando el partido en Venezuela. Y acá hay una polémica, porque algunos dicen que aquí Villaverde hizo un gol en ese 2-2, y otros dicen que ese gol lo hizo Arroyo, el puntero derecho que teníamos por aquel entonces. No está muy claro. Como el partido se jugó en Venezuela y en aquella época los medios de difusión no eran como ahora, hay versiones encontradas. Lo cierto es que este gol no habría sido de todas formas el único que cometió Villaverde, sino que él en el año 88, en una definición por penales contra Deportivo Español, recordás que fue el campeonato donde ganamos con Solari, que después del empate pateaban penales para dar un punto extra. Bueno, con Deportivo Español habíamos empatado 2-2, y en penales, en una serie interminable de penales, termina ganando Independiente 14-13. Y uno de esos goles de penal lo hizo Villaverde. Que yo creo que este gol es válido, porque en definitiva el resultado del partido es 14-13. Y uno de esos 14 goles de Independiente lo hizo Hugo Villaverde. Sí, me acuerdo de ese partido, no se terminaba más. Y realmente con esos penales, bueno, obtuvimos varios puntos y que a la postre nos llevó a ser campeón de ese torneo, que bien merecido lo tenía y que era también un gran equipo, ¿no? Ahí alternaba con Monzón, ¿no, Fernando? Claro, bueno, para decir verdad, Villaverde era el titular y Monzón lo reemplazaba, pero eran más las veces que jugaba Monzón porque ya Villaverde estaba muy sentido. Al tema de su tobillo, que estaba superado, se le sumó un problema con la rodilla.
Algunos dicen que Villaverde tenía problemas físicos porque de chico había pasado desnutrición. Tenía un problema serio en la vista también, usaba lentes de contacto, por eso su apodo de Magú. Y bueno, tenía problemas físicos que él los superaba con mucho amor propio y mucho temperamento y muchas garras y muchas ganas de estar y sobre todo con mucho talento. Pero bueno, estos problemas físicos hicieron que al final de ese campeonato, como él vio que ya no estaba en condiciones de seguir, se retiró, a pesar de que Pedro Iso quería que siguiera, pero Pedro Iso era el presidente en ese momento. Pero de todos modos él dijo, no, hasta aquí llegué, y a los 35 años colgó los botines, ¿no? Vos fíjate que con cómo llegaba bien a cada cruce teniendo lente de contacto, ¿no? Si bien no sé cuántas expulsiones tuvo, pero probablemente eso lo debe tener el amigo Mosquera, pero realmente uno con ese impedimento llegaba a todas las pelotas y con quites que realmente eran para no amonestar, sino que iban a la pelota, no iban al hombre. De vez en cuando, bueno, por supuesto que siempre el 2 si se le escapaba, pero bueno, la verdad que un gran jugador, un gran. Yo lo que llamo mucho a la juventud que quizá no lo vio, porque la verdad que Independiente lleva muchos años sin tener jugadores de este nivel. Yo les quiero decir que no se engañen quizá por lo muy poco que se puede ver por recortes televisivos de aquellas épocas, porque obviamente lo poco que se rescató televisivamente son goles del rival, donde quizá lo ven a Villaverde lamentándose del gol, pero no se rescató el material de todas las pelotas a las que Villaverde llegaba, sacaba y rechazaba. O sea, no nos quedemos con las pocas imágenes que se ven, porque los van a llevar a una visión equivocada. Lo cierto es que era un gran zaguero, uno de los mejores del fútbol argentino, y mirá que Independiente tuvo grandes zagueros, como ser Achabraba Navarro, como ser el zurdo López, en fin, muchos anteriores a Villaverde, y también algunos posteriores, como el Morrón Rochen, pero de todos modos es un jugador que dejó su marca en Independiente. Yo estimo que en el partido contra Gimnasia va a haber un merecidísimo homenaje, Ricardo. Sí, la verdad que esperemos que la comisión directiva esté haciendo el homenaje que corresponde a un gran jugador, y la verdad que con el mejor de los recuerdos. Pero bueno, la vida continúa. Yo creo que no vamos a tener ningún 2 como Villaverde, me parece que va a ser muy difícil. Y bueno, lamento que la camiseta número 2 hoy la esté usando un jugador que ya no debería estar más. No, obviamente no va a haber más, por una simple razón de que es imposible que un jugador esté 13 años como estuvo Villaverde en Independiente. Imposible. Y si jugás bien un año ya te vas. Hoy en día las reglas cambiaron. Y ya que hablamos de reglas que cambiaron, ¿qué te parece tratar el tema de la Copa Potrero? No sé si a vos estás al tanto con nuestra audiencia de que el Kun Agüero organizó una especie de torneo barrial que le dio en llamar Copa Potrero, donde convocó a muchos jugadores. Jugaron muchos jugadores que tenían contratos profesionales con otros equipos, entre ellos López de los Andes, Zarza, que tiene contrato con Independiente. La cuestión es que jugaron y los clubes los están sancionando. En el caso de López de los Andes lo cité porque es un caso muy grave, porque jugó un día anterior a que el equipo de Lomas de Zamora tenía que jugar la final contra Colegiales por el ascenso de la Primera B al Nacional B, que terminó ganando Colegiales para colmo, y jugó el día anterior. Una cosa que cayó muy mal. Y bueno, la mayoría de los clubes están imponiendo sanciones, ya sea económicas o ya sea rescisión del contrato a los que tomaron parte en esta competencia. ¿Cómo ves vos este tema de que el Kun Agüero haya organizado una especie de liga cuadrera, vamos a llamarla así, o sea, al margen de la liga oficial?
Mira, mucho no me interesa, la verdad que mucho no le algo leí. ¿Dónde se está jugando? ¿En qué lugar? No, en distintos espacios, se jugó Carlos Tevez también, o sea, es una cuestión semi-amateur, ¿Pero pero está jugando acá en Argentina? sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, desde ya estas sanciones. Y bueno, lo que pasa es que ellos están queriendo que convocar o convencer a la gente del tema del azar. Entonces organizan este tipo de torneos. Pero bueno, yo la verdad que lamento que él tendría que colaborar con Independiente. La verdad que es una pena. Nosotros necesitamos que él colabore con Independiente. Pero no sé si poniendo plata, sino con acciones que hagan que Independiente se vea beneficiado, no sé, jugar algún torneo con otro, no sé, pero me parece que él tendría que, y no lo veo, entonces, la verdad que es lamentable porque teniendo un jugador que nació en Independiente, yo no sé si, yo me imagino, si yo fui el Kun Agüero, soy el Kun Agüero, y nací en Independiente me llegó, está bien, en realidad, el gran jugador fue él. A mí me parece que algún agradecimiento, más allá del centro de alto rendimiento, yo no digo, pero me parece que hoy, en su calidad de jugador, tendría que darle más cosas a Independiente, no sé, la verdad que no veo, ¿cómo te puedo decir? Gente desagradecida, no sé si esa es la palabra, no sé, ¿qué opinas vos? Sí, a mí no me gusta y no me gusta que tenga esa obsesión de privatizar a Independiente. Ya vino desde Europa con la idea de comprar un club y ahora insiste con que Independiente es el club que se tiene que privatizar. Estuvo en casa de gobierno esta semana, estuvo con Santiago Caputo, también se lo vio fotografiado con Juliana Santillán, que es una diputada de La Libertad Avanza, que es la esposa de Gustavo Tofoni, que también está vinculado a las privatizaciones o los intentos. ¿Le gustó Tofoni? Sí, está vinculado más que nada a los intentos privatizadores del fútbol, que dicho sea de paso, esta semana tuvieron un duro golpe, un duro revés en la justicia, porque la Cámara Civil confirmó que la asamblea que se hizo en la AFA, donde se nombró a Chiqui Tapia como reelecto presidente y también, lo que no es menor, se estableció el cambio de domicilio legal de la AFA de Viamonte 1333 a Ezeiza, donde está el complejo. Esto digo que no es menor porque con el cambio de domicilio la AFA no va a estar más regida por personas jurídicas de Capital Federal, sino por personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy es otra conducción política, ¿no? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires está el gobierno de Axel Kicillof, en cambio, si seguían en Viamonte y Uruguay, estarían bajo la órbita del gobierno de Milei. Así que este cambio va a significar mucho y por eso digo que este es un duro golpe a las aspiraciones privatistas de Milei, que no se animó a intervenir la AFA porque temían mucho que Lionel Messi se pusiera en contra, ¿no? Lionel Messi hoy es ídolo convocante de multitudes y su palabra en contra o a favor modifica mucho el panorama, Ricardo. Sí, está perfecto, que la cámara, todo. Yo lo que le pido a Tapia y a Beligoy y a Toby Lino es que se sigue con la estabilidad. No podemos, el otro día con el Boy, no sé qué pasó, echaron a Seco por la boca. Yo te digo la verdad, Fernando, estos partidos, la verdad que yo no sé, yo está bien, Barraca está en primera, Riestra también, pero basta de esos arbitrajes vergonzosos. Yo no sé, a mí me parece que eso lo tiene que modificar. Entonces, porque ¿sabes qué pasa? Porque esto da lugar a que la otra corriente, ven, con los arbitrajes esto, mandan, hacen lo que quieren. Entonces esto me parece que lo tienen que cambiar. A mí me parece que los arbitrajes, y Independiente por supuesto, porque yo digo que Independiente, la mayoría de los partidos, no los veo con la cancha inclinada a favor. La veo, es más, en contra. Yo pido que los árbitros sean imparciales.
está el VAR, no puede haber casi ningún error ahora. Casi ninguno, puede ser algún full, alguna falta, bueno, pues, pero con el VAR no puede haber errores, y sin embargo hay errores, dan goles con la línea al revés, expulsiones que no se hacen, adicionan los minutos, adicionan todos 5 minutos y el partido está para adicionar 10 minutos. Vos te acordás en el último mundial, había partidos que se adicionaban 10 minutos, 12 minutos, y acá 5 minutos, más de 5 tiene que haber pasado un montón de cosas. Entonces son cosas que, vos fíjate que el tiempo neto del juego es muy poco. El otro día creo que Independiente y Huracán hubo 30 minutos de tiempo neto de juego. Sí, muy poco. Me parece que todo eso lo tiene que cambiar, Tapia. Me parece que se tiene que dar cuenta que esas cosas, me parece a mí, qué sé yo, pero bueno. En fin, bueno, esta semana Independiente está de duelo, profundo dolor entonces por la muerte de Hugo Villaverde, y nosotros desde Siempre del Rojo Radio nos sumamos al duelo, nos sumamos al dolor de la familia Villaverde, que es el dolor también de sus compañeros. No hay un compañero que hable mal de Villaverde, ha sido una gran persona y ha vestido con orgullo y con dignidad la camiseta de Independiente. Así que nuestro recuerdo permanente para Hugo Villaverde y nuestras condolencias y sentidos pésame para sus familiares y amigos, Ricardo. Yo creo que una de las personas que debe estar muy mal, te digo por la última cena que estuvo, es su compañero de saga, es otro. Debe estar porque compartieron muchos partidos, muchos campeonatos, y debe estar muy mal porque ya en ese entonces un poco sabíamos que no estaba bien de salud, y bueno, así que bueno, la verdad que triste, tuvimos la dicha de verlo jugar, nos quedamos con todo ese recuerdo, con un hombre que defendió la camiseta de Independiente, como vos dijiste, no hay más Villaverde, no hay más Trocero, no hay más Bocchini, no hay más, porque los jugadores se van, ya la camiseta no importa, porque a mí, que no me digan, yo no creo que ningún jugador sienta la camiseta. Te digo más, te voy a llevar al día de hoy. Marcone es un gran hincha de Independiente, fue un gran hincha, lo siguió a todos lados, al Maracanato. Ahora como jugador, la verdad, como jugador, no entiendo, parece que no sé cómo está jugando, qué le pasa. Como hincha un fenómeno, pero como jugador, sobre todo este último año, está rindiendo muy poco. Así que bueno, el mismo recuerdo que vos para Hugo, para su familia, para Magú como lo llamamos siempre. Así que un gran abrazo a toda la familia. Te digo que el movimiento independiente justamente el movimiento independiente auténtico, vamos a llamarlo como corresponde, ha presentado twitters justamente en reconocimiento. Te voy a leer uno, dice: descansa en paz, grande Hugo, tu ausencia nos duele, pero tu recuerdo nos hará sentir adelante mucho orgullo y gratitud. Eterno ídolo del rojo, eterno campeón. Hugo, tu memoria será eterna en nuestros corazones y en la historia del rojo. Tu legado nos enseñará siempre a luchar con pasión, integridad y compromiso. Pero más allá de los títulos, Hugo fue un ejemplo de integridad, valores y pasión. Su dedicación, liderazgo y talento en la cancha fueron inspiración para generaciones de hinchas y jugadores. Su humildad, respeto y amor por el club fueron ejemplo para todos. Todo esto lo puso en Twitter el Movimiento Independiente Auténtico. Te leo el de la agrupación Independiente. Lamentamos con profundo pesar la muerte de Hugo Villaverde, el mejor zaguero central de la historia del fútbol argentino. Llegó a Independiente en nuestra gestión en 1976 a través del dirigente José Eppelboim. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, que en paz descanse. A ver si tenemos más mensajes. Bueno, está el del club. Vamos al de lista roja primero. Dice lista roja: se nos fue el mejor 2 de la historia del club. Su legado inigualable es sinónimo de la rica historia de Independiente. Llegó para suplir a los centrales que ganaron las 4 Libertadores seguidas. Se refiere al zurdo López y a Pancho Sá, ¿verdad? Abrazamos a toda su familia y amigos en este triste momento. Gracias por todo.
Mientras tanto, el Club Atlético Independiente oficial dice: con profundo dolor despedimos a Hugo Villaverde, a ver, símbolo de una época, ídolo de generaciones enteras y exquisito defensor central. Conquistó 7 títulos en la institución, pero lo más importante es que dejó un legado enorme como futbolista y como persona a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Te queremos, Hugo, siempre en el corazón de la familia del Rey de Copas. Bien, como vemos, todas las agrupaciones prácticamente se han hecho eco de este lamentable suceso que nos toca sufrir hoy en día. Sí, nosotros nos juntamos un poco, redactamos entre todos esos Twitter del Movimiento Independiente Auténtico. Bueno, la verdad que nosotros somos una generación que lo vivió de cerca a Villaverde, así que bueno, con más razón, y la verdad que, bueno, son palabras por lo menos para que le llegue a la familia y acompañarlo. Así que la verdad que vos fijate, me acuerdo esa defensa, Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique, ¿no? ¡Qué defensa! No pasaba nadie por ahí. Y tuvo otras, esa fue la más recordada, pero... No, y aparte, Fernando, vos dijiste recién, reemplazó a 2 grandes jugadores como Sá y Miguel Ángel López. O sea, no reemplazó a cualquiera. No, por supuesto. Y primeramente la defensa que gana el primer campeonato es Pagnanini, Villaverde, Trocero y Osvaldo Pérez. Esta es la que gana el torneo en Córdoba. Esa es la de 8 hombres. La de los 8 hombres, uno de los cuales era Hugo Villaverde. Y después, cuando se va a Trocero, bueno, se va reformando la defensa con la llegada de otros hasta que en el 84 es la que recién vos mencionabas, Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique. Pero también compartió equipo con jugadores como Holguín, como Mario Killer, como Marangoni, qué sé yo, muchos pasaron en Independiente siendo compañeros de Villaverde, y ninguno de ellos, le ha proferido la más mínima crítica. Así que gracias, Hugo, por haber estado en Independiente. Esto es todo lo que puedo decir. Y esperemos que el club le ponga algún sector y se encargue en este año o el año que viene de ponerle un sector a cada uno de los grandes jugadores, y sobre todo en vida, porque también es importante el homenaje en vida. Está bien, siempre es importante el homenaje, pero en vida mejor. Gracias, Ricardo, y nosotros bueno, volveremos con Siempre del Rojo en 7 días, siempre por Cítrica. Un abrazo grande a todos.